Bueno, hermanos, buenos días. Le doy gracias al Señor por poder compartir la palabra un domingo más con vosotros. Y antes que nada vamos a poner la exposición delante del Señor. Señor y Padre, gracias por poder compartir tu palabra con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que en esta mañana tú me ayudes por medio de tu Espíritu Santo para lo que yo pueda compartir, pueda hacer de acuerdo a lo revelado en tu santa y bendita palabra, Señor. Que todos podamos salir edificados en la fe, Señor, fortalecidos, Señor, y con el gozo de haber creído el Evangelio, Señor. Lo pongo en tus manos, bendice también todos los cultos en toda la tierra, Padre. Que tú bendiga a tus ministros que exponen tu palabra, Padre, y que, como dice también la Escritura, Señor, que tú añadas a tu iglesia en este día también los que han de ser salvos. Te lo pido y te di las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el título que le he dado al mensaje es Romanos, una carta de Dios. Porque Romanos contiene el Evangelio de Dios. Como sabéis, estamos meditando el último mensaje que compartí hace un par de semanas. Fue sobre el deseo y los planes de Pablo. Lo titulé, estuvimos viendo sobre el texto de Romanos 1, del 1 al 17. Y estuvimos viendo algunas cosas sobre esta carta que el apóstol Pablo escribió y vimos algunas de las cosas. Primero vimos que el autor de la carta era el apóstol Pablo. Pero vimos también que la carta había sido inspirada por Dios. Es decir, Dios inspiró por el Espíritu Santo a Pablo para que esta carta pudiera ser escrita. El escritor de la carta no fue él. Él se sirvió de un amanuense que era el hermano Tercio. Pablo le fue dictando esta carta y Tercio la fue escribiendo. Y vimos también que él se presenta en esta carta como siervo de Jesucristo. Y la palabra aquí siervo significa doulos, aquel que ha sido liberado por medio del pago de un precio. Para que Pablo pudiera ser siervo, Cristo lo tuvo que comprar con su propia sangre. Vimos también que era siervo de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que lo llamó en el camino de Damasco y que lo escogió para que fuera apóstol. Y dice que era apartado para el Evangelio de Dios. Lo segundo que vimos fue en qué fecha se escribió la carta. Y dijimos que aproximadamente la carta de Romanos fue escrita en el año 57 o 58 después de Cristo. Ya habían pasado 25 años desde que Pablo aproximadamente se había convertido en el año 34 y en esa fecha, probablemente a la finalización del tercer viaje misionero, se escribió esta carta. Pablo era un creyente maduro, preparado por Dios para compartir el Evangelio que él le había revelado. Vimos también que la carta la dirigía Pablo a los creyentes de Roma, donde había bastantes judíos. Y probablemente esos judíos se habían convertido el día de Pentecostés. Pero también a lo largo del tiempo, que habían pasado ya 25 años desde esa fecha, se fueron añadiendo gentiles a la iglesia. Y en Roma había varias iglesias locales y compuestas por judíos y gentiles, y allí Pablo compartía y enviaba esta carta. Vimos también
¿Desde dónde se escribió? Y dijimos que se escribió desde Corinto. ¿Y por quién fue mandada la carta? Y dijimos que la carta había sido mandada probablemente por la hermana Febe, que era diaconisa en la iglesia en Cencrea. Cencrea era un puerto que estaba a 8 kilómetros de Corinto. Entonces, la hermana Febe le diría a Pablo que iba a ir a Roma, y Pablo le entregó esta preciosa carta para los creyentes de Roma. Vimos también como último punto cuál era lo principal de esta carta. Y dijimos que lo principal era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias para compartir por medio de Pablo. El Evangelio. Dijimos que el Evangelio era de Dios, que fue prometido por los profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Dijimos también que el Evangelio era de su Hijo Jesucristo, según el linaje de David, según la carne. Y también dijimos que fue declarado por Dios, Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de los muertos. Y dijimos también que el Evangelio revela una gran verdad: la justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también dijimos que el Evangelio era un misterio que había estado oculto durante un tiempo para ahora, dice Pablo, ser revelado a todo el mundo. ¿Y qué es un misterio? Ya lo hemos dicho algunas veces. Un misterio es una verdad que solo Dios conoce y que Él en un momento determinado determina revelarla y enviarla para que la gente lo puedan conocer. El Evangelio es para los gentiles y para los judíos. En el Evangelio la salvación es únicamente por la fe, sin las obras de la ley. El fundamento del Evangelio es que el que cree se salva. Y no es por el hacer. Nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley. Dijimos también que la carta a los romanos tenía una parte práctica y otra lo tenía una parte teórica. Tenía lo que era la enseñanza de la carta, de la doctrina del Evangelio, desde el capítulo 1 al 11 y del 12 al 16 era la parte práctica. Cómo debe vivir una persona que ha creído el Evangelio y que ha conocido al Señor. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a meditar y vamos a ver algunas de las verdades profundas que tiene la carta a los romanos, pero lo vamos a hacer nada más del capítulo 1 al capítulo 6. Del 1 al 6. Y vamos a ver las grandes verdades que contiene la carta. Decir que en la carta Pablo, como rabino y maestro que había sido, también utiliza en la carta preguntas y respuestas, como solían hacer los rabinos. ¿Por qué? Porque sabía que las enseñanzas que contiene la carta son enseñanzas profundas y iban a provocar en los judíos mayormente algunas preguntas, se harían algunas preguntas, y Pablo, adelantándose a esto, él hace la pregunta como si se la estuvieran haciendo a él, para después contestarla. Y vemos esto, la sabiduría en ese sentido que Dios le dio a Pablo para preparar y exponer esta carta. ¿Os acordáis cuando el Señor subió al templo a los 12 años? Cómo también estaba entre los rabinos y cómo hacían preguntas y respuestas y el Señor respondió. Pues Pablo, teniendo todo en mente, utiliza esto en la carta. Así que lo primero que encontramos es la salutación en el capítulo 1. Pablo saluda
a los creyentes de Roma, Pablo se presenta como un siervo del Señor, como apóstol escogido por él y también como una persona apartada para compartir el Evangelio. Y le da un saludo especial a los creyentes de Roma. Y hay dos cosas importantes: amados por Dios y llamados a ser santos. Hermanos, somos santos cuando creemos en el Señor. No necesitamos de ningún tribunal que nos declare santos. En la palabra de Dios vemos que a los que han creído, el Señor y los siervos que escriban llaman santos a aquellas personas que han sido apartadas para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que le desea Pablo? Dos cosas muy importantes: la gracia del Señor y la paz. Que la gracia y la paz de Dios sean sobre vosotros, del Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué planes tenía Pablo? Quería visitar a esos creyentes. Él se gozaba de que escuchaba que la fe de ellos se difundía por todo el mundo. Quería compartir con ellos algún don espiritual para que sus vidas fueran fortalecidas, pero también confiaba que él mismo iba a ser fortalecido por medio de la comunión con ellos en el Señor. Y Pablo tenía un anhelo en su corazón. El Evangelio, las buenas noticias que el Señor me ha revelado, yo la quiero dar a conocer a ustedes, a los creyentes de Roma, y por eso a todos nosotros que también tenemos en la palabra esta preciosa carta a los romanos. La primera gran verdad que podemos encontrar en esta carta: hay unas buenas noticias que pueden salvar a las personas, y Pablo quería que ellos lo pudieran escuchar. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué la humanidad, el hombre, necesita el Evangelio? Pablo nos va a dar la respuesta en el capítulo 1, del versículo 18 al capítulo 3:20. ¿Por qué necesitan los hombres el Evangelio? Y hermanos, los hombres necesitan el Evangelio porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice Pablo en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, el enojo, el furor santo de Dios, la indignación hacia el pecado, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde el cielo, porque el cielo es donde está el trono de Dios. Cuando Dios mira y ve la condición del hombre y en la situación en la que está, su ira se derrama desde el cielo contra aquellos actos impíos e injustos que los hombres hacen. Mira lo que dice también: Dios ha revelado su eterno poder y deidad desde el principio de la creación del mundo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por medio de la creación, Dios demuestra que Él existe. Ninguna persona en toda la tierra tiene excusa para decir yo no sé que Dios existe. Dios existe, Dios ha demostrado por la creación, por el universo, que Él está ahí, que tiene poder
y es un Dios poderoso y todo el mundo está bajo el juicio de Dios, como dice su palabra. Y hermano, ¿qué hizo el hombre cuando conoció ese poder y esa deidad? ¿Le glorificó como debía o no le glorificó como debía? Dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no lo glorificó como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Perdió de vista la luz que Dios le había dado. Y mira lo que dice también, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Hermanos, se hicieron dioses falsos. Y cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos nuestro mundo, cuando miramos los países que sabemos y conocemos, nos damos cuenta que el hombre cayó en una idolatría horrorosa. Una idolatría horrorosa. En vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Dios quiere que lo haga, el hombre se ha inclinado para dar culto a una imagen, al sol, a las aves, a los reptiles. Una sola cosa, hermano, en Babilonia, cuando el pueblo fue llevado allí, dice que había más de 3.000 dioses falsos en Babilonia. Era tremendo, tremendo. Mirar en todos los países y en todas las naciones cuántos dioses falsos hay. Pues eso es lo que hizo el hombre. Rechazó el conocimiento de Dios y se inclinó a la idolatría. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando los hombres hicieron eso? Pues hermano, en su ira, en su enojo santo, los dejó correr en las pasiones de su corazón. Dice aquí una palabra importante, los entregó. Es decir, ustedes queréis darme la espalda y queréis adorar a través de eso, pues yo voy a dejar que lo hagáis. Yo voy a dejar que lo hagáis. Y dice que los entregó a la inmundicia, a hacer cosas corrompidas. Y dice deshonrando entre sí sus propios cuerpos. También dice que los entregó a pasiones vergonzosas. Dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? El uso de un hombre con una mujer, como Dios instituyó el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Y qué le dio también el Señor? Los entregó también, dice, a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? A hacer cosas que no son aprobadas por Dios. Lo aprobado por Dios, que es su palabra y hacer su voluntad. Pues una mente reprobada es a no hacer lo que Dios quiere. Y mira, hermano, las cosas que dice. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero ahora aquí hay una cosa muy importante. Quienes, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complace con los que la practican. Y aquí hay una cosa importante también, hermano. Dios, aparte de darle la revelación del universo, de la creación al hombre, le ha dado también una conciencia.
La conciencia es esa parte que tiene el hombre que le hace saber lo que es bueno y lo que es malo. El hombre entendía cuando hacía estas cosas que el juicio de Dios estaba contra ellos, está contra los hombres. Habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, sabían que por los hechos que estaban cometiendo, que su conciencia le daba testimonio, merecían la muerte. Hermanos, rechazaron al Dios verdadero y se rebelaron contra Él. Nos hemos rebelado contra Dios. Esa es la condición del hombre caído. Pero aquí Pablo va un poco más adelante, porque puede haber que ante esos pecados, puede haber algunos que digan y juzguen esos pecados. Pero Pablo va más adelante y dice, no te creas, hombre, porque eres inexcusable delante de Dios, porque en lo que hace y en lo que juzga te condena a ti mismo. Mira cómo lo dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condena a ti mismo. En lo que hace. Hermano, ahí estamos metidos todos. No se salva ninguna persona. Todos somos pecadores. Todos cometemos pecados. Aquí se han descrito algunos y no podemos juzgar lo que otras personas hacen, porque también nosotros, si juzgamos, como dice aquí Pablo, estamos dentro, porque somos pecadores también. Y hermano, eso es muy importante entenderlo. Cuidado con no juzgar a los demás. Cuidado con no hacer un juicio, porque somos pecadores y podemos caer también en el pecado y caemos. Todos estamos incluidos, como he dicho en este texto. Todos somos rebeldes ante Dios. Eso es lo que está describiendo Pablo para después presentar el Evangelio. ¿Y los judíos? ¿Qué pasaba con los judíos? Tenían la ley. Eran el pueblo escogido de Dios. Se vanagloriaban de que eran luz para los que no tenían luz. Pero hermano, la palabra de Dios y Pablo cuando va hablando, dice también que los judíos transgredían la ley de Dios. Y cuando uno transgrede la ley de Dios, ¿qué quiere decir? Que está condenado por transgredir la ley de Dios, porque la ley de Dios se tenía que cumplir perfectamente y nadie la podía cumplir perfectamente. Ellos se vanagloriaban de ser el pueblo escogido, se vanagloriaban que eran descendientes de Abraham, se vanagloriaban de que tenía la ley, pero dice Pablo, ¿y tú que tienes la ley y predica que no se ha de adulterar, adultera? Está diciendo, ustedes también cometéis pecado. Y hermano, ellos creían también que por ser circuncidados eran salvos. Y Pablo habla aquí, va desarrollando que la verdadera circuncisión no es la exterior que se hace en el cuerpo. La verdadera circuncisión es la del corazón. Un corazón cambiado para Dios. Un corazón nuevo que ama a Dios y le sirve por amor y por fe. Eso es lo que está hablando aquí. Y mira cómo resume Pablo lo que acabas de decir. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ese ellos se refiere a los gentiles. ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Y dice, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay en toda la humanidad un hombre que no haya pecado. El único que lo hizo y pudo decir eso
fue nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra lo afirma en distintos sitios. En Él no hubo pecado ni engaño en su boca. Solo Jesucristo. Los demás todos somos pecadores. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Así que, hermano, todos nosotros somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que creímos el Evangelio. Y no había en el mundo, como dice Pablo, ni uno solo que no hubiera pecado. El hombre fracasó, pero hay una cosa importante. Dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, Israel, el pueblo escogido de Dios, fracasó cuando Dios lo probó por medio de la ley. Y ellos fueron, en ese sentido, una muestra que implica y abarca toda la humanidad. ¿Qué quiero decir? Que Dios cogió a Israel, lo probó con la ley, lo halló falto, y habiéndolo hallado falto, toda la humanidad también es falta y ha caído bajo pecado, como dice aquí la palabra del Señor. Nadie puede salvarse por guardar la ley. La ley no salva, solamente muestra que los hombres son pecadores y necesitan a Cristo. La ley nos dice que nos lleva como ayo a Cristo, a Cristo. Y hermano, ese es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Todos los hombres necesitan el Evangelio. Todos los hombres necesitan escuchar esas buenas nuevas. Todos los hombres necesitaban al Mesías que tenía que venir para que sus pecados pudieran ser perdonados. Segunda pregunta que encontramos aquí, Romanos 3, del 21 al 33. ¿Cómo pueden los pecadores, ya que hemos visto que todos estamos condenados bajo la ley por haber pecado, cómo pueden los pecadores ser declarados justos delante de Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo un Dios santo puede perdonar los pecados, sabiendo también que, como dice la palabra, Él no dará por inocente al culpable? Es decir, por ser pecador, estoy bajo la ira de Dios, merezco un castigo, pero ¿qué hace Dios para poder cubrir y quitar ese castigo y poderme reconciliar con Dios? La respuesta la tenemos, hermanos, en los versículos del 3, capítulo 3, del 21 al 33. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? La justicia de Dios testificada por los profetas. ¿Os acordáis Génesis 3:15? ¿Os acordáis Deuteronomio 18, 25, 15? ¿Os acordáis también Isaías 53? La justicia de Dios testificada por los profetas. ¿Por medio de quién? De la fe en nuestro Señor Jesucristo, para todos los que creen en Él. Un requisito, creer en Jesús, creer en esa justicia de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene, hermano, siendo declarado justo. El pecador puede ser declarado justo. Y mira cómo lo dice, gratuitamente, por su gracia, por su favor inmerecido, mediante el pago del precio, mediante el pago de un precio, que es la redención en Cristo Jesús. Es decir, para que pueda ser salvo,
Dios te ofrece esa salvación gratuitamente mediante el pago que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y mira, a quien el Dios el Padre puso como propiciación. La palabra propiciación aquí podemos traducirla como sacrificio. Hemos hablado en esta mañana el sacrificio perfecto de Cristo hecho una sola vez en la cruz del Calvario. Por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. En su sangre. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Él nos limpia con su sangre de todo pecado. Por medio de su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado con paciencia los pecados pasados y manifestar su justicia en este tiempo para que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Y hermano, esto era tanto para judíos como para gentiles. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos o es también de los gentiles? Y dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y declarará justo por fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes eran los de la incircuncisión? Los gentiles. De manera que por la ley, luego por la fe invalidamos la ley, dice en ninguna manera, sino que por medio de la fe confirmamos la ley. La salvación es por la fe. Aceptar la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Enviar a su Hijo, hacerse hombre, vivir una vida perfecta, y a la cruz del Calvario, y en aquella cruz del Calvario hacer un sacrificio perfecto y llevar sobre él el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Murió, resucitó para nuestra justificación. ¿Y qué clamó en aquella cruz? ¿Qué clamó? Consumado es. Dios había quitado el pecado de nosotros llevándolo Cristo sobre él mismo en la cruz del Calvario. El Evangelio, hermano, está de acuerdo con las Escrituras. El Evangelio no es una enseñanza nueva. No es una enseñanza nueva. Por la fe en el Mesías, los hombres pueden venir al conocimiento de Dios, al perdón y ser declarados justos. ¿Cómo lo hicieron ellos en el Antiguo Testamento? ¿Había gente que se salvaba en el Antiguo Testamento? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos creían en Dios y ellos miraban hacia adelante. ¿Hacia adelante a dónde? Hacia el Mesías que tenía que venir. Tenía que venir el Mesías prometido. Y ellos confiaban en el Mesías. ¿Cómo lo hacemos nosotros ahora también? Pues mirando atrás. El Mesías vino, el Mesías murió en una cruz y el Mesías resucitó para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. Dicho esto, hermano, dicho esto, ahora sabemos, ¿verdad?, cómo podemos ser declarados justos. Creyendo por fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5. ¿Qué heredamos por medio de Adán? Adán se convirtió en nuestro representante. Nos representaba todo. Cuando Adán pecó, pecamos todos en Adán. Y dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿a quién representa Cristo? Cristo es el segundo Adán. Con Cristo llegó la gracia y el perdón. Cristo manifestó la justicia de Dios.
y por medio de Cristo viene la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por medio de Cristo, hermano, que vivió una vida justa y perfecta delante de Dios, cuando hemos creído en Él, esa justicia de Cristo nos es dada a cada uno de los creyentes. ¿Cómo te ve a ti, Salvador, cuando el Padre te mira? Como si estuviera viendo a Cristo. ¿Cómo te ve, Juan, cuando el Padre te mira ahora? Como si estuviera viendo a Cristo, con una justicia perfecta, sin pecado. Así es como el Señor nos ve a cada uno de nosotros. Pero hemos recibido beneficios por medio de la justificación. Mira, hermano, hemos recibido beneficios. ¿Por medio de quién los recibimos? Por medio del único mediador que hay entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Por medio de Él recibimos infinidad de bendiciones. La primera bendición que recibimos, en Él tenemos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó, hermanos, se acabó el vivir en rebeldía contra Dios, se acabó el vivir de espalda a Dios, se acabó. Ahora hay paz con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida eterna, porque el Señor nos ha reconciliado con Dios y ahora tenemos también paz porque formamos parte de la familia de Dios. Ahora soy un hijo suyo, transformado y cambiado por el Espíritu Santo. Así que lo primero que recibimos de las bendiciones por la justificación, paz con Dios. Dice que estamos firmes en esta gracia. Es decir, el Señor nos ha dado de gracia, como favor inmerecido, el regalo de la salvación. Y en esa gracia estamos firmes y estamos seguros. ¿Por qué? Porque esa gracia viene de Dios. Esa gracia es el regalo que Dios nos da. Y si Dios nos lo da, estamos firmes en su palabra porque sabemos que lo que Dios dice lo cumple. Y hermanos, como hemos cantado también, nos gloriamos en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ahora la gran mayoría de este mundo, como dice Isaías 53, ve al Señor despreciado y desechado de los hombres. Ahora hay muchas personas que se burlan, se ríen, que queman la Biblia. Bueno, si miramos lo que han hecho con la palabra de Dios a lo largo de los siglos y con los hijos de Dios, pero llegará el día, hermano. Llegará el día, y nosotros tenemos esa esperanza, llegará el día en que Dios se manifestará con poder y gran gloria. Y toda rodilla tendrá que doblarse delante de Él, reconocer que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Para la gloria de Dios el Padre. Toda rodilla se doblará para la gloria de Dios el Padre. Y aún una cosa más, hermano, que aparentemente parece que no es bendición, pero sí es bendición. Nos gozamos en las tribulaciones. Dios utiliza las tribulaciones de nuestra vida, las pruebas que nos vamos encontrando en esta vida, para que podamos madurar en el Señor, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios, para que podamos ser cada día más formados a la imagen de Cristo. Dios utiliza las tribulaciones. Mira cómo lo dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, hermano? Porque el amor de Dios será derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Y por último, el último punto. Una vez que Dios ha hecho todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Capítulo 6.
tenemos la victoria, hermano. Tenemos la victoria. ¿Enseña el Evangelio la salvación por fe solamente? ¿Fomenta o permite una vida de pecado? ¿Permite una vida de pecado una vez que hemos conocido el Evangelio y que hemos conocido al Señor? Y la respuesta de Pablo es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primera gran verdad, hermanos, que tenemos que guardar en nuestros corazones. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Cuando Cristo estaba muriendo en aquella cruz, cada una de las personas que han creído en Él estaba muriendo en aquella cruz con el Señor. Es una verdad que tenemos que creer porque la palabra de Dios nos lo revela y lo tenemos que creer. Gálatas 2:20, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Hemos muerto al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz del Calvario y está clavada en la cruz del Calvario. Hermano, igualmente Cristo murió. ¿Qué es lo que exigía la ley para la persona que transgredía la ley? Que muriera. La paga del pecado es muerte. ¿Cristo tenía pecado? No tenía ningún pecado. ¿Por qué murió? Por nosotros. Nosotros estábamos allí en aquella cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermano, allí estábamos nosotros. Pero Cristo murió para liberarnos del poder de la ley. Para liberarnos del poder de la ley. Y mira, dice que también Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hermano, esto está representado por el bautismo. Aquellos que hemos dado el paso de, cuando hemos creído, de bautizarnos, ahí está representado. Cuando la persona entra en el agua, se sumerge en el agua, significa que fue sepultada con el Señor, que ha muerto a este mundo, que ha muerto a la carne. Y cuando sale del agua, simboliza que lo mismo que Cristo se levantó de la tumba al tercer día, nosotros también hemos sido resucitados espiritualmente. Y esto es importante, entender esto, la resurrección espiritual, dicho con otras palabras, el nuevo nacimiento, un corazón nuevo, fe. ¿Para qué? Para ahora glorificar y servir al Señor con todo nuestro corazón. Ahí está representado esta verdad, hermano, con el bautismo. Cuando desaparecemos, damos testimonio de que somos hijos de Adán y que yo merecía la muerte. Y allí está, sepultado. Pero también el Señor nos ha resucitado. Mas Cristo resucitó de los muertos. Y como estamos en Él, Dios nos ve también resucitados. Hay un versículo, creo, que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Estamos resucitados con Cristo espiritualmente y llegará el momento en que resucitarán nuestros cuerpos como Cristo resucitó, pero ahora lo estamos espiritualmente. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que como nuevas criaturas glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor. Hemos recibido, hermano, una nueva naturaleza, la naturaleza divina. ¿Y ahora qué es lo que somos? Ahora somos siervos de Cristo, como dijo Pablo, siervos de Jesucristo. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué nos ha hecho el Señor siervo? Pues mira, nos ha hecho siervo para santificación y para que le sirvamos para la gloria de Dios. Para esto nos ha hecho siervo, para santificación, para que el Espíritu Santo nos vaya conformando a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor. Ahora, hermanos, estamos libres del pecado y ahora somos hechos siervos de Dios. ¿Y qué tenemos por fruto? Dos cosas. Primero, como he dicho, la santificación, que es un proceso continuo hasta que estemos en la presencia del Señor, que será completada en un proceso continuo del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón por la palabra para conformarnos a la imagen del Hijo, y como fin, la vida eterna. Y hermano, ¿qué es la vida eterna? Me encanta entender qué es la vida eterna. No que la vamos a tener, la tenemos. Tenemos la vida eterna. El que cree en mí tiene, no va a tener ni tendrá, tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Dios verdadero a quien has enviado. La vida eterna es el conocimiento de Dios. Él nos ha quitado el velo, ahora vemos a Cristo, lo vemos por medio de la palabra y lo vamos conociendo cada día un poquito más al Señor. Esa es nuestra posición delante de Dios, hermanos. Muertos al pecado, pero siervos para Cristo. Quedaros con esto en esta mañana, hermanos. Quedaros con esto. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Nuestra es la victoria, pero no por nosotros, sino por lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Lo dejamos aquí, hermanos. Resumo muy rápido lo que hemos visto. Todos los hombres necesitan el Evangelio y Pablo estaba deseando de poderle dar ese Evangelio a los creyentes de Roma. La salvación es solamente en base a creer. Dios declara justo en base a creer y lo demostró en las Escrituras por medio de dos hombres, por medio de Abraham y por medio de David. Uno antes de la ley y otro después de haberse dado la ley. Lo tercero, el Evangelio está de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Estaba profetizado y David y Abraham lo corroboran. El Evangelio nos trae grandes beneficios a nuestra vida, lo hemos visto. Cuando creemos el Evangelio, lo que fomenta es una vida santa, agradable delante de Dios, pero para servir al Señor por amor. Aquel que hizo tanto en la cruz del Calvario con nosotros. Y me gustaría terminar como termino siempre. Aquellos que hemos creído, hermanos, gocémonos de que por la misericordia de Dios hemos creído el Evangelio. Hemos creído que la justicia de Dios está en Jesucristo. Gocémonos, hermanos, y sirvamos al Señor como el Señor se merece. Y aquellos que todavía no han creído, como siempre digo, hoy es día de salvación. Hoy, si te arrepientes de tus pecados y recibes al Señor en tu corazón, el Señor te perdona los pecados y te da la vida eterna. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiera el Señor que en esta mañana te convenza de pecado el Espíritu Santo y puedas rendirte a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero que sea mi Salvador y el Señor de mi vida.
Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que necesitamos el Evangelio. Y gracias, Señor, por todos aquellos que hemos creído el Evangelio, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Gracias porque sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque sabemos que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ayúdanos, Señor, a compartir este Evangelio con muchas personas. Ayúdanos, Señor, a compartirlo fielmente, hablando de que el hombre está perdido por sus pecados y necesita el perdón y la justicia de Dios. Bendice, Señor, a cada hermano que ha podido escuchar la palabra. Bendícenos también, Señor, en este tiempo que vamos a tener ahora de comunión contigo, Señor, como iglesia. Porque esa es una cosa, Señor, también de beneficio que recibimos cuando recibimos el Evangelio. La comunión como familia de Dios. La comunión para compartir contigo, Señor. La comunión, Señor, para edificarnos unos a otros. La comunión, Señor, para glorificarte como familia, Padre. Bendice el tiempo que vamos a pasar juntos y, Padre, despídenos también, Señor, con tu paz y con tu bendición, Señor. Como dijo Pablo, que la gracia y la paz sean con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.